Planteamientos para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, con uno desde luego. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. En efecto, yo creo que lo que estamos viviendo es el resultado de una política energética muy incompleta. Y empecemos por lo primero que dijiste. ¿Por qué no hay suficiente producción de gas en México, siendo que somos uno de los países, el sexto según ciertos cálculos, en materia de reserva de gas? El problema es que para Pemex, que fue por años el monopolio petrolero de este país, no tiene mucho sentido explotar el gas, porque con el capital limitado que tiene gana mucho más dinero en el petróleo. Y como no le dejábamos a nadie más explotar el gas, pues ahí están debajo de la tierra yacimientos de gas muy parecidos a los tejanos que están al norte de nuestra frontera, al norte del río Bravo. La reforma energética contempló licitar estos campos, pero se empezó con los campos de petróleo por lo mismo, porque son los que son económicamente más rentables. Cuando llegó esta administración tomó dos decisiones. Uno fue no hacer más licitaciones, estaban planeadas una serie de licitaciones de gas justo en la cuenca de Burgos, en el noreste del país. Y dos, prohibir las técnicas de ruptura de las piedras, los famosos fracking, que es lo que permite extraer este tipo de reservas no convencionales. El gobierno no hizo nada al respecto y no es que instruyó a Pemex, que hubiera sido una mala idea, pero tampoco instruyó a Pemex a producir más gas. Si uno ve la producción de gas de Pemex, ha continuado una tendencia a la baja. Y por eso hemos sido tan dependientes del gas tejano. Pero segundo punto, Pepe, para un país como el nuestro, teniendo cerca un mercado de gas tan barato, hace sentido traer el gas de Texas, pero hay estrategias para evitar shocks como estos. Pueden ser en Texas, por lo que estamos viviendo, puede ser por una explosión, por lo que sea. Y para eso también estaba planteada una política post-reforma energética de ampliar las capacidades de reserva, tanto de crudo como de gas, en México. Y eso también fue detenido por esta administración. Hace unos días la CFE ya lanzó una licitación para hacer esto, un poco tarde, pero esa política integral que se había desarrollado, más lento quizá de lo que a mí me hubiera gustado, pero que iba en el sentido correcto, fue parada por esta administración. Y la conclusión que están sacando de la crisis es absolutamente equivocada. Lo que muestra la crisis actual es lo complicado de depender de una sola empresa de petróleo y de una sola empresa o de una sola fuente. El problema en Texas, de hecho, es porque es un sistema que no se interconecta con el resto de Estados Unidos por un nacionalismo tejano que quieren regularse de forma distinta que el resto de los Estados Unidos. Y lo que tendríamos que estar haciendo en México es generar un sistema mucho más robusto, con muchas fuentes diversas de energía. Imagínate, Pepe, si estuviera a todo vapor la capacidad eólica y fotovoltaica del sur, de la península de Yucatán, de la península de California, con redes de transmisión robustas, pues estaríamos sustituyendo una parte de la electricidad perdida con esas redes. Así estaba planeado originalmente el sistema eléctrico, pero este gobierno ha ido desmantelando. Y una palabra última respecto a lo que ahora el presidente ve como una gran colaboración entre Pemex y CFE. El combustóleo, Pepe, es no solo un combustible, como tú dijiste, como dice el gobierno de Guanajuato, muy dañino para la salud, que en época de COVID es particularmente complicado porque los pulmones son más sensibles si están respirando porquería, pero es un subproducto que deja pérdidas a Pemex. ¿Por qué? Porque el combustóleo es más barato que el crudo que usaron para producirlo. Lo ideal es casi no producir combustóleo. Las buenas refinerías prácticamente no producen combustóleo. La nuestra produce mucho. Se les estaba ahogando el combustóleo, no sabían qué hacer con él, y esta crisis del gas les viene como anillo al dedo porque les permite justificar el quemarlo en plantas que deberían de estar quemando gas para la salud de los habitantes que rodean estas termoeléctricas. Todo esto es lo que en realidad hay detrás de esto que surge a partir del momento en que dejan de surtirnos el gas procedente de Texas. No es solamente el invierno crudo, histórico, la nevada, lo que está provocando esto. Hay políticas de reserva, de conservación del ambiente, etcétera, que están ahí entremezcladas generando esta crisis, como ocurrió, recuerdo muy bien,
al primer día, al primer mes de la toma de posesión del presidente, te acordarás con las gasolinas. Simple y sencillamente México no pagaba a los proveedores de gasolina que viene importada de Estados Unidos, una gran proporción de lo que aquí se consume, y pues le cerraron la llave. Y vino una crisis monumental. Incluso tuvo que ver con otro tema, que decidieron usar un combustible muy pesado en alguna de las refinerías y eso generó problemas adicionales. Pero lo que son muy buenos en este gobierno, y hay realmente que felicitarlos, es para contar muy buenos cuentos. Hoy el presidente nos cuenta este cuento de que Pemex realmente va a hacerle un gran favor a la CFE. Como ya dije, le resuelven un problema que es este combustóleo que ya no saben por dónde sacarlo. Y hace 2 años pues, nos contaron muy bien el cuento del combate al huachicol. Que celebro el combate al huachicol, aunque no tengamos claro hasta dónde han tenido éxito. Pero primero vino el desabasto, recordemos, y luego vino el combate al huachicol o la justificación del desabasto. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Muy buenas noches. Al contrario, Pepe, buenas noches. Te mando un abrazo.